Hola a todos, bienvenidos a un video más de Arana Immigration Canada. Como ya saben, tanto la consultora Judith y un servidor hemos estado intentando compartirles información que les va a servir de ayuda a todos ustedes que están buscando ya sea venir a visitar, estudiar, trabajar o vivir en este país. Como por ejemplo en uno de los videos anteriores que subimos, hablamos de la parte contable, la parte fiscal de estar trabajando en este país. Y en este video específicamente vamos a hablar sobre la vivienda. Algo que a mí me pasó cuando vine a Canadá hace ya más de 16 años fue que no entendía muy bien cuáles eran las opciones que había y cuál era la forma en que vivían los canadienses. Y tuve que ir aprendiendo con el paso entre que buscaba un departamento, una casa en donde vivir, qué significaban muchos de esos términos y qué opciones habían. Situaciones desde el espacio o el sistema métrico que se utilizan, aunque Canadá utiliza, por ejemplo, el sistema métrico, no el imperial. Muchas veces van a encontrar los anuncios de departamentos o de los espacios de vivienda, los van a encontrar con pies cuadrados en vez de metros cúbicos. Entonces, hay muchas cositas que tomar en cuenta y que les quiero compartir en este video a través de una presentación sencilla para que ustedes puedan entender más o menos qué opciones hay cuando ustedes están buscando y qué significan esas opciones cuando ustedes ven el anuncio, ya sea que lo estén buscando a través de un sitio web o a través de Facebook, de Marketplace en Facebook, en cualquiera de esas opciones o plataformas para que ustedes tengan una mejor idea. Porque todos ustedes que quieren venir a Canadá, ya sea que van a venir a estudiar, trabajar, emigrar, cualquiera de las opciones, van a tener que buscar un lugar en donde vivir a menos que ya tengan algo arreglado con un familiar o con un amigo. Entonces, vean esa presentación y quédense al final porque también vamos a hablar un poquito sobre estas opciones, qué cosas buenas tienen, qué cosas malas tienen, etcétera. Entonces vean esto y regresamos para platicar un poquito más sobre esto. Bueno, pues quiero explicarles un poco sobre las diferentes opciones que ustedes van a ver cuando estén buscando rentar un departamento, una casa en Canadá. Y uno de ellos va a ser el estudio o bachelor. Los estudios o bachelor son departamentos y esos van a estar siempre dentro de un edificio, que puede ser edificio de 3, 4 pisos o pueden ser edificios de 20, 25 pisos. Entonces, los estudios o los bachelors son básicamente lo mismo, tienden a ser de tamaño bastante pequeño. Generalmente son recomendables para una persona sola o tal vez para una pareja sin niños porque eso es un espacio bastante pequeño. Aquí les puse las imágenes para que ustedes se den más o menos una idea, que generalmente en un estudio y un bachelor lo que lo caracteriza es que no hay un cuarto en sí, es decir, no hay una recámara que esté separada del área común que puede ser la sala o la cocina. Si pueden ver en esta imagen, por ejemplo, realmente no hay una pared en sí que divide la sala y la recámara o el comedor con la cocina, por ejemplo. Siempre van a tener su baño, su cocina, su sala, pero no va a haber una división como tal con la cama o la recámara. Muchas veces los estudios o los bachelors van a tener lo que se le conoce como las Murphy beds, que son esas camas que se pueden esconder, se suben a la pared y quedan ocultas y ya en la noche cuando van a dormir las bajan y pueden utilizar la cama, pero no hay una división como tal del espacio. Esas son unas imágenes solamente para que ustedes tengan una idea como no hay separación entre la sala, el comedor y la recámara. Entonces, estos son los estudios o los bachelors. Cuando ustedes vean un anuncio publicado de esa manera, esto es lo que significa para las rentas en Canadá. Y de ahí vamos a comenzar con los departamentos de un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, etc. Nada más les voy a dar un par de ejemplos porque pues la mayoría de ellos se explican por sí solos, pero el departamento de un cuarto comparado con un estudio o un bachelor, la diferencia es que sí va a haber una división con una recámara, es decir, sí va a haber una separación con una puerta para entrar a tu recámara. Lo que sí hay que tener cuidado es que últimamente he visto muchos departamentos que realmente no es una pared como tal, a veces es solamente un vidrio, un cristal que separa el cuarto y básicamente abres el cristal y directamente está la cama. Es un espacio muy, muy reducido, no hay mucho espacio para
un closet, todo ese tipo de cosas. A veces los departamentos pueden ser bastante pequeños, entonces tienen que tomar esto en cuenta. Los edificios que son más antiguos, que ya tal vez tienen 40, 50 años o más, tienden a ser un poquito más espaciosos a un edificio más nuevo. Si están viendo edificios tal vez de 10 años o más recientes, se van a dar cuenta que son mucho más compactos, el espacio es mucho más pequeño. Entonces, esos son los departamentos de un cuarto, de una recámara o de one bedroom. Otra cosa muy común que van a ver en Canadá es que van a ver anunciado la renta como un BR, que significa one bedroom, una recámara, y a veces van a tenerlo con el signo de más, tal vez un den o un flex o un solarium. Hay muchas opciones distintas. Y esto lo que significa es que en adición a la recámara, tienen un pequeño cuarto de servicio, un pequeño cuarto que se puede utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, en esta imagen, si ven, tienen este pequeño cuartito acá al lado de la sala, que tal vez puede usar como un cuartito de lectura, que se puede utilizar como una oficina pequeña, tal vez. Esto es lo que se le conocería como un den o como un flex, o a veces también se le llama solario si está cerca a la ventana, cerca al balcón. Algo que es importante mencionar es que muchas veces también la gente acostumbra a rentar esos espacios a otras personas. Entonces, eh, a veces van a ver, de hecho, anuncios en donde dice se renta un den o se renta un solario y ese tipo de cosas. Tengan en cuenta que el espacio en donde van a estar durmiendo va a ser muy, muy, muy pequeño. Entonces, tengan eso en consideración porque no es, a veces ni siquiera una cama individual entra en este tipo de espacios. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y nuevamente también estos departamentos de un cuarto, de dos cuartos, también van a estar obviamente dentro de un edificio, van a haber áreas comunes, dependiendo del edificio, pueden haber áreas comunes como alberca, como gimnasio, áreas recreativas, etcétera. Y otra cosa a considerar también es que dependiendo de la antigüedad del edificio, algunos edificios van a tener la lavandería, que es la lavadora, secadora dentro del departamento, y en otras ocasiones va a ser compartido, es decir, tal vez en algún piso en específico van a estar las lavadoras y las secadoras y hay que dar un pago adicional para lavar. A veces, dependiendo del edificio, puede tener un costo de $2, de $3 el uso de una secadora o una lavadora. Y también así como hay departamentos de un cuarto, van a haber de dos y puede ser que ustedes vean dos cuartos plus den, quiere decir dos recámaras más un den, tres recámaras más un den, etcétera. Entonces, así van a ir aumentando y obviamente el espacio del departamento va a ser un poquito más amplio, pero también el costo va a ser mayor. Otros espacios de renta que son muy populares en Canadá son los basement suites. Y estos básicamente son los sótanos o son la parte de abajo de una casa que la acomodan y la acoplan y a veces puede tener un cuarto, dos cuartos, dependiendo del espacio. Les puse acá estas imágenes para que vean, es un poquito difícil de explicar, pero es básicamente la casa en sí está en la planta alta o en la planta que da a la calle y generalmente los basement suites uno tiene que bajar una serie de escaleras para llegar a este departamento o este basement suite. Algo que es característico de esos lugares es que a veces puede ser que el acceso de ventanas o de luz sea un poquito limitado porque si está al ras del suelo o bajo el suelo, puede ser que no entre mucha luz natural o que no haya acceso a ventanas. Por eso es que les puse la imagen de este cuarto porque eso es algo muy común en este tipo de unidades que se rentan. Y otra cosa que hay que considerar es que si están rentando ese tipo de unidades, estos basement suites, van a estar compartiendo muchas cosas con las personas que viven en la planta alta. Puede ser que están compartiendo el jardín, el acceso a la entrada principal, eh, la lavandería, también lo que es lavadora y secadora, el sistema eléctrico de calefacción, dependiendo de cómo tengan el sistema de calefacción, pero muchas veces no está separado, no está dividido en el basement suite y en la planta alta y solamente se controla
en una parte específica de la casa. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Otra opción que existe de renta también son los townhomes, que esos townhomes o townhouse son una casa pequeña. En Latinoamérica a veces se le conocen como los duplex, que son una serie de casas que están pegadas una tras otra. Muchas veces estas casas van a estar en la planta baja de los edificios. A veces van a tener una serie de townhouses o townhomes, y anexo a ellos va a estar el edificio con departamentos también. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente en ese tipo de lugares no hay acceso, por ejemplo, a un patio o a un jardín. Todo es un área común, pero tienden a ser un poquito más espaciosos. Generalmente los townhouses o townhomes son de 2 o 3 recámaras y tienen a veces 2 o 3 plantas, dependiendo del tamaño. Tienden a ser, claro está, un poquito más costosos en cuestión del costo de la renta mensual, porque pues son más espaciosos y tienes también tu entrada privada, no estás compartiendo un lobby de una recepción del edificio, por ejemplo. Y bueno, la última opción pues están las casas. Les puse acá unas imágenes de casas muy comunes, sobre todo del área de Vancouver. Pues la diferencia es que son casas completamente separadas una de otra. Tienen, en muchos casos tienen un jardín en la parte de enfrente o un jardín en la parte de atrás de la casa. Pero lo que sí hay que tener cuidado es que muchas veces estas casas también pueden ser compartidas. He visto muchas veces que rentan la planta baja a una familia, la planta alta vive otra familia. Muchas veces están muy bien hechas las divisiones, cada quien tiene su entrada principal, pero es bueno fijarse que si ustedes ven el anuncio para una casa, chequen si se está rentando la casa completa o si solamente se está rentando la planta baja o la planta alta, o si solamente están rentando un cuarto dentro de la casa. Hay que tener mucho cuidado y leer bien los detalles de ese anuncio para que no se lleven sorpresas cuando vayan a ver el lugar físicamente. Y así como las casas, van a haber muchas opciones dependiendo del lugar también, el acceso al transporte público. Van a haber casas de 1 recámara, de 2 recámaras, de 3 recámaras, y entre más incrementa el espacio, pues también el costo va a ser un poquito mayor. Si se alejan un poco más del centro de la ciudad, dependiendo de donde estén viviendo, por ejemplo, en el área de Vancouver ya es muy raro ver una casa en donde una familia completamente viva en toda la casa. Generalmente muchas de las casas que se ven en esta ciudad están divididas en 2, 3 familias. También pasa mucho en el área de la ciudad de Toronto, pero si se alejan un poquito más, y no estoy hablando de distancias drásticas, si se alejan tal vez 20, 30 minutos a través del transporte público y se van a un área más a los suburbios de las ciudades, van a encontrar espacios un poquito más grandes y zonas más residenciales en donde hay más acceso a ese tipo de casas. En general, esas son las opciones que generalmente van a ver más comunes cuando estén haciendo una búsqueda para casas o departamentos en Canadá, pero creo que eso es una muy buena base para que ustedes se orienten y sepan que cuando ven la palabra estudio o bachelor, o cuando ven la palabra den o flex, ustedes sepan y entiendan de qué están hablando y a qué se están refiriendo en ese anuncio. Bueno, pues ya vieron que hay muchas opciones diferentes, desde el estudio o el bachelor hasta un departamento de un cuarto, los basement suites, las casas, todo ese tipo de opciones. Y ustedes van a tener que decidir cuál es la opción que les beneficie más a ustedes, porque no es lo mismo que una persona venga soltera o soltero, que por sí solo, o que venga con una pareja, o que venga con niños, o incluso hasta mascotas, por ejemplo. Entonces, hablando de las mascotas, algo que es importante que considerar es que no todos los lugares permiten mascotas. Por ejemplo, en el edificio en el que yo vivo en un departamento en Vancouver, y el edificio en el que vivo no permite mascotas, es decir, no puedo tener ni un gato ni un perro, porque así lo estructuró la gerencia del edificio. Hay otros edificios que sí van a permitir mascotas con ciertas restricciones y van a restringirlos con el tamaño de la mascota. Por ejemplo, hay algunos que van a permitir gatos, perros de cierto peso o tamaño, pero no van a permitir perros medianos o grandes, por ejemplo. Entonces, es importante que si ustedes van a venir a Canadá con sus mascotas, que chequen todas esas restricciones. Ahora, otro punto importante es que
Una de las grandes diferencias que yo aprendí en Canadá cuando me mudé aquí es que tenemos que aprender a compartir, porque tal vez venimos de situaciones anteriores que en nuestros países vivíamos en nuestra propia casa o tal vez vivíamos con nuestros papás, pero teníamos nuestro propio espacio, nuestro propio cuarto, y aquí va a ser diferente. Si alguien vive en un departamento que obviamente está dentro de un edificio, pues se van a compartir muchas cosas, desde el elevador, desde las áreas comunes, si el edificio tiene, por ejemplo, un gimnasio, si el edificio tiene una alberca, algún área de entretenimiento, todo eso va a ser compartido. Muchas veces también algo que fue un poquito raro para mí ajustarme a esto es que muchos edificios, sobre todo los que son viejos o son un poquito más antiguos, no tienen la lavandería, lo que es tu lavadora o tu secadora, dentro del departamento, sino están en un área compartida. Entonces hay que compartir la lavadora, la secadora con otras personas que viven en el mismo edificio. Entonces compartir es esencial. Uno de los puntos importantes sobre los famosos basement suites es que hay que checar, como ya mencionaba más o menos en la presentación, que hay que checar que tal vez la luz va a ser un poquito limitada dependiendo si están subterráneos o si están a nivel del piso, a nivel de la calle. Y muchas veces la calefacción es compartida dentro de toda la casa. Entonces, he escuchado muchas personas que a veces tienen problemillas que la persona que vive en la planta alta, ellos tienen la opción de controlar la calefacción, pero las personas que viven en la planta baja no, o viceversa. Y entonces siempre hay un poquito de molestia porque tal vez uno está viviendo en el basement suite y siente frío, quisiera que la calefacción estuviera un poquito más alta y la persona que vive arriba no quiere la calefacción tan alta y así. Entonces, por eso les digo que el compartir y el saber vivir con más personas es algo esencial y es algo que van a tener que aprender, sobre todo si ustedes no van a tener su propia casa en donde van a vivir con su propia familia. Por supuesto que hay muchos factores que también son importantes de considerar, como la distancia, la ubicación, el acceso al transporte público también, qué tan accesible está el departamento o la casa en donde van a vivir, cerca de una parada de autobús o cerca de una estación de metro, por ejemplo. Todo eso es importante. Si ya vienen con un trabajo establecido, la distancia a ese trabajo, o si van a venir a estudiar, la distancia a su escuela también desde donde están. Muchas veces cuando se está en la zona urbana de una ciudad, el transporte público es bastante accesible, pero sí es importante que ustedes lo tomen en consideración por las distancias y sobre todo si están recién llegados, también es importante tener en consideración el clima. Ahora, también es importante que ustedes chequen bien qué incluye el costo de la renta, porque a veces puede ser que la persona ya esté rentando el departamento o la casa con ciertas utilidades que se comparten, como por ejemplo la luz, el internet, agua, servicios, etcétera. Y hay otras ocasiones que la renta es únicamente eso y no cubre nada, entonces ustedes tienen que considerar costos adicionales para todos estos servicios y utilidades. Es importante también que ustedes consideren qué tan nuevo, qué tan viejo es el edificio, porque van a haber ciertas cosas que van a hacer diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, los edificios viejos, lo que yo he notado es que tienden a ser un poquito más espaciosos. El espacio de un departamento, por ejemplo, es un poquito más amplio en el de un edificio viejo que el de un edificio nuevo. Pero también pues van a tener otras cosas que no van a ser tan padres, como por ejemplo el que no haya lavandería dentro del departamento, y un edificio nuevo tal vez sí tiene esa opción. Muchas veces, por ejemplo, me ha pasado ver departamentos en edificios viejos que el cuarto no tiene la luz de techo, por ejemplo, sí tienen los enchufes eléctricos para poner lámparas, pero no está la luz de techo. A veces también en los baños me ha tocado que no tienen enchufes eléctricos o ese tipo de cuestiones que son sencillas, pero que sí son importantes en tomar en cuenta. Otra cosa que es importante es que si ustedes van a comprar un carro o van a tener acceso a un carro mientras están en Canadá, que tomen en consideración que si van a rentar un departamento o una casa, chequen bien si incluye el estacionamiento. Muchas veces los departamentos no vienen con estacionamiento privado, entonces hay que rentarlo por aparte, ya sea dentro del mismo edificio o en algún estacionamiento cerca. Si están en una casa, pues bueno, tal vez haya estacionamiento en la calle pública,
pero la casa no tenga un estacionamiento privado. Entonces, todo este tipo de cosas también es importante que ustedes la chequen si van a estar manejando cuando estén en Canadá. Quiero hacer una breve pausa antes de continuar con este video para pedirles que por favor dejen su comentario, qué les está pareciendo estos videos. Si tienen alguna sugerencia o alguna duda sobre la búsqueda de vivienda en Canadá, dejen el comentario. Tal vez si ustedes quieren compartir su propia experiencia de cuando estuvieron buscando vivienda en Canadá, qué les pareció, en qué cosas se enfocaron ustedes para revisar antes de rentar un departamento, una casa. Compártanlo en el comentario porque tal vez muchas de las personas que están viendo este video aún necesitan todo ese tipo de información y es bueno que ellos puedan también tener acceso de alguien como ustedes que tal vez ya están dentro de este proceso o que ya pasaron por ese proceso. También les pido que por favor no se olviden de darle like al video, suscribirse, darle clic a la campanita para que les notifique en cuanto subamos un nuevo video y de esta manera nos ayudan a llegar a muchas más personas que les pueda servir esta información. Espero que toda esta información que les he estado compartiendo les sea de ayuda y antes de finalizar el video les quiero platicar de dos temas importantes. Uno de ellos es que hay que estar pendientes de cuáles son las regulaciones y las reglas de la provincia en la cual ustedes van a estar rentando una vivienda. Tienen regulaciones distintas en cuanto, por ejemplo, a algo muy básico como es el incremento de la renta anual. Hay provincias como, por ejemplo, en British Columbia, que es en donde yo vivo, que está bastante regulado. En Ontario, por ejemplo, en la ciudad de Toronto, yo he escuchado que dependiendo del edificio en el que están rentando, hay ciertos edificios en donde los dueños de esos departamentos tienen autoridad de subir la renta sin estar ligados a un porcentaje máximo para aumentar esa renta. Entonces hay que tener cuidado de cómo funciona en la ciudad y en la provincia en donde están viviendo para que no vaya a ser que renten un departamento por un año a un costo y al año siguiente les quieran aumentar el costo por $300, $500. Entonces tengan cuidado con eso, fíjense muy bien en cuáles son las regulaciones en cuestión de extender su estancia en el departamento o la casa que están rentando y también en los montos que la ley permite que se les pueda extender. Otra cosa también muy importante es que tengan cuidado si ustedes están haciendo su búsqueda de vivienda desde su país de origen. Hay muchas personas que piden depósito anticipado, hay muchas personas que están buscando nada más cómo generar dinero fácil y no son honestas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, no envíen dinero si no están seguros que esa persona es confiable, si no han revisado que realmente ese departamento, ese edificio existe. Si tienen la oportunidad, yo lo que les recomendaría de manera personal es que primero busquen quedarse en un hotel o en un Airbnb o con un amigo, algún familiar, en lo que pueden ustedes hacer su búsqueda física y realmente pueden ir a ver el departamento en persona o la casa en persona para que se puedan ubicar bien en donde está, a menos que ya hayan venido a Canadá, a esa ciudad, y ya conozcan el área. Y también otra sugerencia es que a veces es un poquito más caro, pero es mejor lidiar con una agencia directamente, con una compañía que renta ese departamento que está establecida, porque hay veces que los departamentos se rentan directamente con la gerencia que maneja ese edificio, y hay veces que se están rentando directamente con una persona física, es decir, una persona que dice ser dueño de ese departamento. Pero muchas veces lo que pasa es que esa persona, y eso es muy común para que tengan cuidado, una persona, por ejemplo, renta el departamento y lo renta, vamos a suponer una cantidad, solo para darles un ejemplo, lo renta a $1,000 y esta persona a su vez lo subrenta a 2 o 3 personas. Entonces, ustedes no están lidiando directamente con el dueño o con la gerencia de ese edificio, ese departamento o esa casa, sino que están lidiando con la persona que renta ese lugar. Entonces, tengan cuidado con eso también, porque esa persona a veces se puede desaparecer y ustedes se quedan bailando porque no tienen un contrato en sí con el edificio o con el dueño de la propiedad que están rentando. Entonces, siempre asegúrense también de tener un contrato. Un contrato siempre los va a proteger. Acá en Canadá las cosas funcionan mucho más diferentes que tal vez en nuestros países de origen, en donde tal vez se hacen muchas cosas de palabra o que le rentas a un amigo, a un familiar y nunca estableces un contrato. En Canadá sí es importante que exista un contrato. Sepan bien si a la persona que se le están rentando
¿Es el dueño? ¿Es el gerente del edificio? ¿Es una agencia? ¿Quién es esa persona que está tomando el dinero y que está firmando un contrato con ustedes? Todo eso es muy importante para que lo tomen en cuenta, por favor. Seguramente hay muchísimas otras cosas que hay que tomar en consideración, pero creo que estas, en mi opinión personal, son algunas de las más importantes. Espero que les haya gustado el video. Por favor, no olviden suscribirse y darle like. Y nos vemos pronto en un video más en donde vamos a estar hablando de temas diversos como estos. El siguiente video va a ser sobre la parte contable, sobre esos recibos o pay stubs que reciben cuando están trabajando en Canadá. Vamos a tener de invitado a un contador para que nos explique qué información vienen en estos pay stubs, qué es lo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, suscríbanse al canal para que estén pendientes de ese video. Nuevamente, muchas gracias por ver este video y nos vemos pronto.